Yo creo que todo el mundo que nos escucha estará muy feliz de ver hoy a Juan Tallón y a Manuel Javois juntos charlando. Juan y Manuel son dos personas, dos autores, periodistas y escritores. Tienen muchas cosas en común. No sé qué pensáis, Juan y Manuel, pero realmente sois una pareja de autores con vidas paralelas y sin embargo con una personalidad y una imbricación en el sistema literario inconfundible, ¿no? Y esto es ciertamente difícil que se dé, ¿no? Los dos, Juan nace en Vilar de Vos, en Ourense, Manuel nace en Sanxenxo, en Pontevedra, los dos os iniciáis en el periodismo de cabeceras de regionales, o por ejemplo, Tallón tú empiezas en la región, como corresponsal de la región, Manuel Javois empieza como corresponsal del Diario de Pontevedra y vuestra carrera va orientándose hacia los medios nacionales. Los dos estáis ahora y sois colaboradores de la cadena SER, seguidísimos, amadísimos, me consta por todos los mensajes Bueno, que he hay recibido días. anteriores a esta videoconferencia. Javois tiene su columna seguidísima, apreciadísima en El País, y Juan también está en El País y en medios escritos de prensa desde hace ya años. Esta es un poco esta doble vertiente que tenéis de dos seres anfibios, ¿no? Que os movéis igual en el medio de provincias, digamos, y que de hecho procedéis y de ahí. A nivel nacional, tanto en la vertiente del periodismo como de la literatura, como autores de libros, de novelas, pues me interesa y me gustaría arrancar por ahí. ¿Qué, qué creéis que se necesita para caminar por estas dos vías, la del periodismo y la literatura, y no caer rendido a una o a otra? Cómo se equilibra? ¿Cómo se guarda ese equilibrio? Le lanzo la pregunta primero a Juan, que te estoy viendo ahora ahí. Porque estás segura que yo soy y Javois no, probablemente, ¿no? Eh, bueno, yo creo que para estar en los dos, probablemente necesites uno más que otro para sobrevivir. Yo creo que si pudiese sobrevivir en la literatura, tal vez hubiese dejado el periodismo hace tiempo. O no, tampoco estoy muy seguro. En cualquier caso, sí, tienen muchas cosas en común, pero claro, empiezan a separarse también casi desde el principio, en el sentido de que el periodismo está arreglado, es, por así decir, la ley, ¿no? Hay unas normas que no puedes saltarte digamos, sin perder la credibilidad y tu palabra y, digamos, el honor, por utilizar así un concepto antiguo, ¿no? Digamos que la literatura penetra en la realidad de otra manera, mucho más liberada, ¿no? Sin reglas, o con unas reglas muy particulares, pero que no tienen nada que ver con el periodismo, ¿no? Yo me siento mucho más libre en la ficción, obviamente. Cualquiera se siente más libre en la ficción, ¿no? Sí, es así para Manuel. ¿Tú también te sientes más libre en la ficción? Yo me siento más libre, pero no me siento mejor. Y te lo explico. Creo que la literatura no tiene moral. Creo que la literatura, como acaba de decir Juan, es ir por una carretera. Cuando tienes unas normas, y el periodismo las tiene, tienes que conducir bajo esas normas. Por lo tanto, el riesgo de accidente es menor. Es verdad que puedes, si no te exiges a ti mismo, aburrir más. Si simplemente adoptas una mecánica muy rutinaria. El caso es que con la literatura, y al escribir literatura y al ponerte a tú mismo tus reglas a la hora de escribir una novela, un cuento, lo que sea, puedes circular a la velocidad que te dé la gana
por lo tanto hay más riesgo de que te estrelles, hay más riesgo de que te salgas de la carretera, pero al mismo tiempo depende todo mucho más de ti, ¿no? Y desde luego creo que yo estoy más acostumbrado y me siento mejor y creo que se puede hacer un extraordinario periodismo. No me pongo a otros tipos que han escrito grandísimos libros de no ficción sin tener que distinguirlos de novela. Yo siempre valoro mucho la verdad. A mí me encanta y caray, coincido con mucha gente con esto. Cuando veo una película o leo una novela, me gusta luego, cuando acabo, buscar en Google, ¿no? Buscar si hay algún atisbo de realidad, si está inspirado en algo real. Me gusta saber que las cosas se han podido tocar, que las cosas se han podido vivir, que las cosas que yo he visto, he leído, han podido ser rozadas por algo de realidad, ¿no? Sin que esto signifique que no valore, por supuesto, la ficción absoluta y sin que esto signifique que crea que hay ficciones absolutas, desde el Quijote hasta Ana Karenina, que son más reales, que son más verdaderas, Madame Bovary, que son más verdaderas que cualquier hemeroteca de periódico, porque al fin y al cabo lo que han contado no ha sido un hecho real ni un suceso real, sino algo real que está dentro de nosotros y que ningún genio de la literatura universal ha podido sacar antes y lo ha mostrado y lo ha seguido antes que otra persona, ¿no? Pero cuando una historia es muy buena, tu no creo novela, que por haya... ejemplo, tu novela Malaherba, que me gustaría hablar ahora un poco de vuestras dos últimas novelas. Malaherba es una novela que no tiene, digamos, no tiene un tratamiento de la realidad periodística. Podemos decir que es literatura pura, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, ¿tú crees que en la literatura tú eres otra persona? ¿Tú te tienes que desdoblar en un medio o en otro? ¿Cuál es tu...? Y esta pregunta va también para Juan, aunque Juan, evidentemente, yo creo que Juan ya se posiciona más como escritor, ¿no? Yo creo que ahí el conflicto puede ser más para el periodista que está bregándose con el trabajo de crónica, del seguimiento de la noticia diaria y luego cómo te ubicas en la literatura, ¿no? Y en esa dificultad, ¿a qué temas te agarras? Yo quiero aquí hacer el elogio de las dos novelas, porque son dos novelas que leí con un placer inmenso, que os dije en su día, y yo quiero animar a todos los que nos estén siguiendo a leer Rewind, que es una novela, la última novela en anagrama de Juan Tallón, publicada en anagrama justo antes del primer confinamiento, pero que sin embargo ha tenido una larga vida. Y la novela de Javois, Malaherba, publicada en Alfaguara en mayo del 2019. Estamos hablando de dos obras que están teniendo todavía una repercusión de las que la gente está hablando, aunque Manuel ya estás anunciando una nueva novela, ¿no? Ya estás a punto de publicar Miss Marte en breve. Porque me empuja Juan a escribir. No por otra razón. El caso de vuestros libros es un caso de dos libros de pura literatura tal y como yo los veo, que no son libros periodísticos en absoluto, no tienen ese componente de la literatura que se hace literatura sobre un caso real o un hecho real, ¿no? Y sin embargo son dos libros que van a temas, se está hablando de la infancia, en el caso de Malaherba, de la niñez, y en el caso de Rewind se está hablando de la juventud, ¿no? Y son como las dos grandes piscinas donde os tiráis y donde sondeáis, con otros temas de fondo. Me gustaría que hablarais un poco qué ha significado y cómo se originan, cómo empiezan estas novelas. Para empezar, Juan, por ejemplo, ¿cómo nace Rewind? ¿Y qué preocupación hay de fondo en esa novela? No sé si me estoy explicando. ¿Qué preocupación hay de fondo en vuestro ejercicio literario? Sí, te explicas perfectamente. Vamos a ver si soy capaz yo de hacer lo mismo. Rewind nace, bueno, como no había nacido todavía ninguna de mis novelas anteriores, y es de la vocación por contar una historia de determinada manera. Es decir, cuando yo me planteo una nueva novela, en este caso, lo primero que quiero resolver, antes siquiera de tener una historia, es,
¿cómo la vas a contar? ¿Y cómo la iba a contar? Decidí que la quería contar en multiperspectiva, con 5 o 6 personajes, hablando todos en primera persona, de algo que comparten, pero que al poner su relato en valor, digamos que fuese añadiendo cada uno algo muy distinto a lo que aportaba el anterior y así sucesivamente. Vale, ese era un cómo. Yo tenía una estructura y el siguiente paso era, bueno, ¿y qué cuento? ¿Cuál es el qué? ¿No? Y eso vino después. Es un modo muy extraño de armar una novela. Pero lo fantástico de la literatura es que se puede empezar precisamente por el tejado. El tejado se sustenta durante un tiempo, obviamente, no todo el rato, se sustenta en el aire. Entonces, después fui respondiendo a las otras necesidades que te demanda una historia, ¿no? Necesitas unos personajes, necesitas un espacio, un tiempo en el que sucedan las cosas, en el que se relacionen unos con otros. Entonces, digamos que... Y ya cuando se ha acabado la novela, y esto seguro que también le pasa a Manuel y le pasa a otra gente, o a Manuel no, y a todos el resto sí. Y cuando acabas de escribir la novela, descubres los temas de la novela, ¿sabes? Pues mi novela trata sobre la juventud o sobre el dolor que experimentas cuando sufres una pérdida, ¿sabes? ¿No hay entonces en tu novela, digamos, una conexión con algún tema previo que a ti te tocara? No, en ¿Te absoluto. importara? El asunto en tu novela, lo cuento para quienes todavía no lo hayan leído, porque también nos están siguiendo los 2 clubs de lectura de Burdeos y de París. Y el argumento de tu novela tiene que ver, sucede en Lyon y ahí ocurre algo que tiene que ver pues con un problema, con una catástrofe. Bueno, la novela habla de modo muy al fondo de terrorismo, pero eso no es el tema, ¿no? Claro. Sí, no. Yo no digo que los temas que se plantean en la novela desde el principio no estén en mi cabeza de un modo implícito. Es obvio que si tú decides que tus protagonistas sean chicos de 20 años, cómo experimentan la vida a esa edad, cómo se relacionan entre sí, es obvio que el tema de la juventud te interesa, ¿vale? Pero yo no arranco así. Me interesa el tema de la juventud, voy a generar unos personajes que estén en esa etapa de su vida y que tengan estas relaciones con estas consecuencias. No, eso no es un planteamiento que, digamos que de partida. Y en cualquier caso subyace, ¿no? Sí, está ahí, te preocupa y sale de un modo natural, no de un modo, yo no lo empujo. Manuel, ¿y tú? ¿Tu novela con Malaherba, tú sientes que detrás latía algo que tú querías contar ya desde antes de plantearte el cómo? Yo creo que he escrito, no tanto ahora, pero he escrito llevo escribiendo en el periódico desde los 18 años, ¿no? Por lo tanto, he escrito muchísimo en primera persona, sobre todo cuando era más joven. Y de todo lo que escribí en primera persona en el periódico y todo era verdad, no hay una verdad más grande que la que escribí en la ficción en Malaherba. Sin ser yo el protagonista, sin ser yo de la familia conflictiva que tiene el protagonista, sin tener yo un amigo de las características que tiene el protagonista. Pero más allá del hecho circunstancial de la verdad aplicado a un determinado modelo de vida, un piso, una calle, unos amigos, lo que latía dentro de Malaherba, lo que yo he contado en Malaherba es lo más sincero que yo he contado de mí mismo, contando con todos los periódicos y todos los artículos que yo he escrito contando la verdad. Creo que la ficción en ese sentido sirve mucho para eso. No es que yo me haya confesado ni me haya desnudado, es simplemente que ha habido asuntos de mi vida y de mi universo que han tenido mucha más fuerza y mucha más honestidad a la hora de ser contados en una ficción
que en un artículo de un periódico. Muchísimo más. Hay una imagen no por disfrazarme. Una imagen que me venía mucho cuando leía tu novela, me remitía algunos momentos a una película maravillosa de la directora catalana Carla Simón, verano del 93, ese universo de los niños, ¿no? De los niños que viven con los ojos de niño la situación de una familia pues, con un problema como ocurre también en Malaherba, ¿no? De adicción, de dificultad. Esto está siempre presente en tu mundo narrativo, porque también sí recuerdo la primera novela, y es una novela que como Tallón, que también comenzáis a escribir, vuestras primeras obras literarias son en gallego. Y luego os preguntaré por esto, que también es una cuestión que me interesa, cómo lleváis esta doble vía, ¿no? También de idiomática y cultural de alguna manera, ¿no? Pero centrándome en el tema de las... Yo soy un niño que creció en los años 80 en Pontevedra y soy de Sanxenxo. Y tengo familia en Portonovo y en Vilagarcía de Arousa y en Cambados. O sea, lo que yo cuento en el libro en Malaherba de que los niños cuando salíamos al recreo en el colegio y para jugar al fútbol teníamos que apartar las jeringuillas, es verdad. La escena de la novela la gente dice, jo, qué exageración. No, nosotros salíamos al recreo y lo primero que hacíamos con 8, 9, 10 años era apartar las jeringuillas para poder jugar al fútbol. Y aún así un día un niño se cayó sobre una de ellas. Esto también está contado en el libro y otra vez también me he encontrado con lectores en alguna presentación. Bueno, pero esto pasaba. Esto pasaba, a lo mejor, la epidemia cubrió todas las ciudades, Madrid desde luego, pero allí nacía todo, ¿no? Y allí todo el mundo tenía una familia en la que tenía un pariente o enganchado o muerto, el caso de mi familia y en el caso de muchísimas otras. Entonces yo crecí con eso. Yo cuando era adolescente esto remitía poco a poco y ahora evidentemente ha remitido bastante porque tenemos la información que no teníamos antes. Si es una presencia constante o obsesiva, no lo sé. Malaherba es constante y obsesiva porque sitúo la niñez, la infancia del protagonista en mi propia infancia, ¿no? Como novelista novel, con perdón de la reiteración, intento que mis historias o que esta historia tenga muy asentada los pies en la realidad por el periodista que soy, ¿no? No voy a colocarlo en otra época, ¿no? Si tengo más experiencia o más habilidad después, pues podré hacerlo. Pero es lo primero que hago. Lo que buscar lo que me decías tú, buscar primero un anclaje en lo real que me facilite el hecho de que sea periodista para poder recrear el mundo que yo he vivido sin ningún tipo de ficción y a partir de ahí desarrollar unos personajes de ficción. Pero todas las emociones que se desarrollan en ese libro, que es un libro sobre todo emocional, son emociones honestas, verdaderas, porque entre otros Juan Tallón y otros amigos míos que son novelistas y ya curtidos y escritores, siempre me dan la misma lección. Todo lo que escribas, aunque sea mentira, tiene que ser verdad. Es decir, aunque sea ficción, tiene que ser verdad porque esto lo va a notar el lector. No que lo hayas vivido, sino que lo estás escribiendo de verdad. Oye, y el otro día, por casualidad, di como una frase abriendo un libro de David Trueba que decía de Truffaut, yo no distingo entre las películas malas y buenas, yo distingo entre las películas que me parecen de verdad y las películas que me parecen de mentira. Al final es una emoción verdadera, ¿no? Porque solo se percibe por otros medios que no es tampoco tan sencillo de hacer llegar, ¿no? La verdad, ¿no? Las verdades. El tema es, yo creo, ¿no? Que en vuestros libros, en los dos, es lo que yo percibo, ¿no? La emoción y de la verdad. Y hay algo que es un componente que está presente en ambas, que es el valor de la amistad, ¿no? Y la solidaridad y algo que se construye entre varios. Esto está muy presente en la novela de Juan Tallón. Hay en tu novela esta, digamos, hecatombe, crisis que sucede en ese piso de estudiantes de Erasmus en Lyon, cuando menos se espera y de quien menos se espera ocurre una agresión y un ataque que hace estallar todo por los aires, unas vidas en plenitud, la juventud, que esto es algo que en tu novela, Juan, recreas con una delicadeza extrema, ¿no? Este estilo tuyo, ¿no? Que tiene esta maestría de ir como por la cuerda floja, ¿no? Entre el vértigo y la tensión y siempre contenido y limpio.
y muy poético, ¿no? Pero muy claro y, en definitiva, hay un sustento y un sustrato en vuestras dos novelas que yo creo que es lo que mueve al lector, que es la emoción y que tiene también ese valor de la amistad, del vínculo, ¿no? Creo yo. Y os pregunto, ¿desde cuándo sois amigos vosotros? No, no soy amigo todavía de él. No, estamos trabajando en ello. Bueno, Me aconseja, cerca, pero no, todavía no. hemos tenido buenos momentos, pasos atrás. No, y ahora ya, hablando completamente en broma, nos conocemos desde hace poco tiempo, desde hace 6 o 7 años. No sé. Ah, sí. No sé si para Manuel eso es ya mucho tiempo, yo creo que estamos empezando. ¿Estás cansado? No, está bien. Está bien. No te conozco del todo todavía porque eres un tipo con muchos secretos, pero bien. Sí, nos conocimos. Ya has dormido en mi casa, o sea que para mí ya eres uno más de la familia. De esta gran familia. Es verdad. La amistad, Luisa. En las dos novelas, en la novela de Manu y en la mía, quiero decir, la amistad se impone, ¿no? Es cierto que Manuel la capta en una edad más temprana, ¿no? Y yo, digamos, a los 20 años de los personajes, ¿no? Cuando llegan todos a la universidad. Y aunque en mi novela no hay apenas no hay elementos autobiográficos, obviamente, pero sí hay elementos que yo he sustraído de mi experiencia. Y en mi experiencia, la amistad que se fragua a esos 20 años, 19 años, las relaciones que estableces, con tus compañeros a esa edad, a mí me marcaron mucho. Y es que además, claro, coincide con ese momento en el que tú te vas de casa, llegas a otra ciudad y, digamos, y te sientes mucho más autónomo y mucho más libre, ¿no? Y a mí ese es el periodo de mi vida que más me ha impactado. El irme de mi pueblo, porque yo viví en un pueblo hasta los 18 años, yo salía de casa y no tenía jeringuilla. Ojalá. Yo para jugar al fútbol tenía que apartar los erizos de las castañas. ¿Sabes? No es lo mismo, ¿no? Mi mundo era un poco diferente al de Manuel. Y entonces cuando yo me voy a Santiago, a la universidad, digamos que inauguro un nuevo mundo, casi una nueva vida. Y me impactó mucho. Y quizás esa es una de las razones por las que mis personajes, mis protagonistas en Rewind, tienen la edad que tienen y viven como viven, ¿no? Con la sensación de que son poderosos, nada les pasa factura, no tienen que dar cuentas a la vida de lo que hacen, ¿no? Y yo esa sensación la tuve a los 19, a los 20 años, con mis amigos. La tuvimos todos a la vez y la compartimos. Y entonces, pues, se filtró a la novela. Y entonces es verdad, aunque todo se ha inventado, ¿no? Es como lo que dice Manuel, hay que intentar siempre darle ese... En ese momento que empezáis, que sois dos jóvenes haciendo periodismo en Galicia, ¿cuáles eran vuestras aspiraciones y cómo fue? Contadme cada uno, le doy la voz a Manuel, ¿cómo fue esa, digamos, progresión del ejercicio del periodismo a la literatura y de Galicia, del gallego al castellano, de Galicia a Madrid, en el caso de Manuel, y en el caso de Juan, que vive en Ourense, pero igualmente es un autor conocido y en español y en el sistema literario español, ¿no? Yo soy castellano hablante desde siempre, porque mis abuelos, que son galegofalantes y no hablan otra cosa de gallego, a mí se intentaban dirigir en castellano y siempre mal, además, porque consideraban que el castellano era la lengua de bien. Y que los niños, cuando iban al colegio, yo empecé en San Censo yendo a clase, ¿no?
y en Barbulario, y luego me fui a Pontevedra, y luego en Pontevedra en el año 84, que llegué allí, pues hablar gallego era algo como de gente, bueno, esto lo cuento en mala herba, ¿no? Todo esto es autobiográfico, hablar gallego era... Yo ya hablaba castellano para entonces, porque me hablaba todo el mundo en castellano, porque mis abuelos galegofalantes se esforzaban conmigo en hablar en castellano. Y mi padre, generalmente galegofalante, cuando se dirige a mí, se dirigía en castellano. Dicho a grosso modo, era la lengua que tenías que hablar si querías ser alguien en la vida. En aquel momento era así y mucho antes era mucho más así. Afortunadamente todo esto se ha ido corrigiendo. O sea que cuando yo escribía en gallego no era mi primera lengua. Escribía en gallego porque yo como periodista escribía muchas piezas en gallego y consideraba que además esa novela escrita y ambientada en Galicia tenía que estar escrita en gallego, que era esa estación violenta. Pero no era mi lengua natural. No es que tuviese que pensar mucho, soy bilingüe absolutamente natural, no tengo que darle vueltas a la cabeza cuando tengo que escribir en una lengua y otra, pero me manejo mejor en castellano. Me manejo mejor en castellano por este prejuicio, por este estructuralismo cultural, político que ha habido en Galicia y en otras regiones durante muchísimos años a propósito del franquismo y de lo que significó hablar y escribir en una lengua minoritaria. La anterior pregunta a todo esto me preguntaba... ¿cómo? Del periodismo a la literatura, ¿cómo lo viviste? Sí. ¿En qué edad? Bueno, yo empiezo como estudiante notable o más o menos del montón, pero tirando bien en el instituto empiezo, no me da para periodismo, no soy tan brillante porque es muy, muy alta la media, yo empiezo Derecho y empiezo a estudiarlo bien, preparado, o sea, 4 asignaturas en Santiago. Y entonces me canso de Derecho porque mis padres no me dejaban vivir allí, en Santiago, por una mezcla de circunstancias económicas y sobre todo no, Por era un control. poco perdida, ¿vale? Cuando tenía esa edad, y entonces consideraron que vivir solo no compensaba. Creo que ahora con 42 miro atrás y digo que menos mal. Y entonces dejo Derecho de un día para otro. Y hay una circunstancia, Luisa, definitiva, que además me gustaría mucho escribir sobre ella, porque yo empiezo otra carrera, que es Filología en Vigo, y esa carrera nada más empezarla la dejo, mientan mis padres y fijo durante un año que estoy yendo a la universidad, pero no voy. Y ese año, que son los 19 míos, yo no tengo ninguna profesión, ningún oficio, ninguna vocación y tampoco tengo ningún estudio. Y entonces a lo que hago es dedicarme todo el año con un amigo la vida nini total, en plan, no tengo ni puñetera idea de qué va a ser de mí en el futuro, no sé nada. Y yo estaba saliendo con una chica y a lo que me dedicaba era ser novio de ella y nada más. No tenía ni idea. Y creo que es el año más literario que he tenido en mi vida. Y escribía cosas en mi casa a mano, cuartillas, con cuentos, porque pensabas que, bueno, a lo mejor por aquí, pero no. Yo ahora lo pienso, yo soy muy conservador en mi vida, no soy nada arriesgado, siempre estoy pensando en mantener lo que tengo, ¿no? En lo poco que he conseguido mantenerlo. Y ese año era un año en el alambre porque a esa edad, sin tener la intención de no estudiar jamás y no tener ni puta idea de hacer algo en la vida, porque no lo sé hacer, salvo escribir ahora porque he aprendido, y me congratula cuando miro atrás lo feliz que era ese año. O sea, el no ser consciente de que la vida ya viene hacia ti como un tren que ha descarrilado y te va a atropellar en cualquier momento. Yo estaba contentísimo y hablaba con mi amigo y pasábamos las tardes y las mañanas por Pontevedra tirados y siempre estábamos diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, no teníamos ni idea. Y creo que ahí... ¿Tus padres descubrieron que no estabas ni matriculado ni nada? ¿Nunca llegaron a saberlo? No, estuvieron a punto de saberlo porque me enteré de que el sistema universitario galego expulsa a los alumnos cuando no aprueban ninguna asignatura. Y de esto ya me entero a principios de septiembre, entonces preparo el último examen de septiembre para que no se enteren, lo preparo, lo apruebo, de Filología Hispánica en Vigo, y sigo un año más con esa mentira, pero ya estaba trabajando en negro en el diario de Pontevedra. Juan, ¿y tú, en tu caso, la transición del periodismo a la literatura o fue al principio la literatura y luego el periodismo un modus vivendi como un... Bueno, oyendo a Manuel me extraña que no haya acabado como asesino después de estar un año fingiendo estudiar una carrera como el protagonista de carrera. Eso es lo que hacía, sí, Jean-Claude Romance, es verdad. Bueno, por eso mi relación con esa... Sí, me encerraba, bueno, esto no lo conté, me encerraba en la biblioteca, Manuel, porque era el único lugar en el que no me iban a encontrar. Manuel, nos quedan 10 minutos. Déjame hablar un rato a mí.
Habla, Juan, te oímos. Estaba tomando el pelo. Tienes 10 minutos. A Manuel hay que cortarlo de vez en cuando. ¿No? Yo creo que en mi caso la vocación literaria es obviamente mucho más fuerte que la periodística. Es decir, yo tengo ya la convicción, el afán de querer ser escritor a los 16 o los 17 años. Y de hecho escribo mis primeros manuscritos a partir de esa edad, ¿no? Y a los 26 empiezo a colaborar en medios de comunicación. Pero digamos que es como una búsqueda de la oportunidad de consolidar tu vida alrededor de la escritura. El periodismo se me presentó como una herramienta más sólida que la literatura, ¿vale? La literatura me daría menos dinero, pero me proporcionaría más felicidad. Entonces hice un pacto, ¿no? Para unas cosas está la literatura y para otras está el periodismo, aunque después han ido cambiando las cosas. Y en el caso del gallego, mis padres hablan gallego, hablamos gallego entre nosotros, mis abuelos, tanto los maternos como mis amistades del colegio, todos hablaban gallego. Y mis primeras novelas escritas no publicadas en gallego. Y mis primeras novelas escritas y publicadas, las 3 primeras en gallego. Por las circunstancias que sean, la siguiente, es decir, la cuarta, no pude, después de haberla escrito en gallego, no pude publicarla en Galicia. No encontré editor. Y entonces tuve que mirar hacia el español. Y desde entonces se me ha ido poco a poco imponiendo esa lengua sobre la otra, por una cuestión, bueno, pues a veces no fue una decisión, digamos, buscada, sino sobrevenida. Y ahora estamos en esa situación, diciéndome a mí mismo, algún día tendrás que volver a escribir en gallego. Quiero hacerlo, obviamente, pero no se dan las condiciones. Y además estoy perdiendo la habilidad, estoy perdiendo, si se puede decir así, la musculatura, ¿sabes? La riqueza lingüística que pude tener antes. Ahora creo que me falta. De acuerdo, mira, hay una pregunta que hemos abierto ya el chat y os preguntan, ¿qué condiciones necesitáis como periodistas para escribir artículos? ¿Os aisláis o preferís estar con más gente para intercambiar ideas? ¿Escribís en cualquier circunstancia y lugar? ¿Cómo enfocas tú, por ejemplo, Juan, tus colaboraciones con la cadena SER? Esa poesía casi periodística que haces al estilo más puro, ¿cómo lo enfocas? Yo creo que quizás aquí todos somos muy parecidos en el sentido que vamos atracando, vampirizando nuestro entorno. Es decir, las cosas que oímos, las cosas que vemos, las cosas que nos cuentan, acabamos apropiándonoslas y transformándolas como algo muy personal para escribir sobre ellas, ¿no? Pero yo creo que es bueno tener un amplio, digamos, una amplia vida social, interrelacionarte, ¿sabes? Conocer gente para enriquecer tus ideas. Oye, os podéis interrumpir, ¿eh? Tenemos todavía 20 minutitos y la gente... Manuel es muy educado y esto lo lleva siempre a rajatabla. Hasta que no digo, Manuel, cambio, no... No, yo después de la regañina que me ha dicho no voy a interrumpir nunca más en mi vida. No, pues te lo pregunto, Manuel, esta va para ti. No tiene aquí Juan... Sí. No tiene capacidad de censura. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus escritores de ficción contemporáneos que te gusta leer o que te inspiran? Primero a ti y Juan, interrumpe cuando quieras. No, de verdad, o sea, no te voy a dar nombres porque, mira, el otro día estaba hablando con mi editora, estaba aquí, estoy aprendiendo a tocar el piano, que lo tengo aquí a la izquierda, no tengo ni idea.
pero tengo una hilera de libros y a veces me paro, cojo uno y lo leo. Y leo 10 páginas, me gusta y leo las 50 siguientes. Y hago así con todos los libros que tengo por aquí, que me llegan o que compro. No, mis columnas, mis artículos, no, algunos sí, y lo hago constar en las columnas que vienen de libros y ideas de libros. Y de hecho, Rewind me dio una columna, una idea para mí magnífica acerca de escribir algo y tal. Pero generalmente poner el oído. Hace 25 minutos, no, mira, hace una hora exacta, que llegué un poco tarde a esta reunión, a la prueba, hace una hora exacta estaba sentado en una terraza aquí cerca de casa, ¿no? Y había una conversación de una pareja a mi lado y estaban diciendo, uno le estaba diciendo a otro que estaba con un sugar. Yo puse la oreja automáticamente cuando escuché sugar, se refería a un sugar daddy, ¿no? Y entonces estaba contando su vida con él. Bueno, no, viene de trabajar, le hago la cena, no está, no sé. A mí estas cosas me dan ideas para columnas, muchísimas ideas para columnas. En general, soy, evidentemente, cambiando en lugar, emplazamiento y lo que sea para que nadie se sienta retratado, piense que... Pero a mí las conversaciones de la calle, lo que yo miro en la calle, lo que yo veo en los bares, lo que yo veo en cualquier parte, lo que estamos hablando aquí, puedo sacar cosas para un artículo, mucho más probablemente que en los libros, que me sirven para muchas cosas, pero no, a lo mejor no tanto como la vida para los artículos. Otra pregunta. Nos preguntan si os recomendáis libros mutuamente o esto es una tarea que no. Pero no os enrolléis, contadlo brevemente, porque yo veo aquí un torrente de preguntas. Por Fantástico. ejemplo, No, Juan me recomendó uno hace poco que he empezado a leer, que bien, de Luis G., 100 noches, pero no, en general no nos recomendamos libros, la verdad. No, yo cuando acabo uno, lo primero que hago, bueno, cuando acabo uno, llevo 2, pero cuando acabo uno, lo primero que hago es enviárselo a él porque confío mucho sobre todo en su imparcialidad. A pesar de ser amigo, sé que como es amigo no me dejaría nunca publicar algo que le parezca una mierda. Entonces, por lo tanto, se lo envío porque confío mucho en sus consejos. Juan, ¿en qué momento empiezas tú a compartir? Es otra de las preguntas del chat. ¿A compartir capítulos o fragmentos de novela con alguien, editor o no? ¿O no eres de compartir? Perdón, de mi novela, ¿verdad? Sí. No, no lo hago nunca. Prefiero acabar, ¿sabes? Y después, antes incluso de enviar, volver a empezar, reescribir, pero no. No lo compartes. No troceo y no comparto las partes, porque no significan, no lo hago. Me preguntan desde Santiago de Compostela. Javois comentó que en un momento de su juventud decidió aprender a ser escritor. 2 preguntas. ¿Cómo sobreviene la decisión de ser escritor? ¿Se aprende a ser escritor? No se aprende a ser escritor, o se aprende a ser escritor leyendo, sí, evidentemente. Pero la decisión, fíjate, para que se dé cuenta ese lector de lo que significa en otras generaciones, yo cuando dejo derecho a mi madre le digo que quiero ser escritor y lo que hace con 19 años es matricularme en filología hispánica, ¿no? O carrera de letras, pues venga, por lo menos aprendete las palabras porque todavía no sabes ni poner las ves. Y bien hecho por parte de ella, buena lección. Y a partir de ahí yo acabo en el periodismo, pero pensando que me gustaría siempre escribir una novela o leo muchas biografías de escritores, leo muchos escritores en esos escondrijos que tenía en la biblioteca de Pontevedra, pero no es una decisión, es fruto de una evolución, también producto del azar, del mismo modo que yo entro en el periódico producto del azar, pero yo ya me consideraba periodista, me considero periodista, pero no pensaba que iba a ponerme a hacer ficciones, ni a hacer novelas, ni nada de eso. Y lo que sí sé es que no escribiría ni una si no hubiese leído muchas. Desgraciadamente más en el pasado que ahora, pero sí he leído muchas. Y yo he crecido desde los 9, 10 años leyendo novelas. Y creo que al final todo lo que haces en la vida, si es positivo, como en este caso, te lo puede devolver como bagaje, ¿no? Yo ahora mismo, si alguien sabe lo que leo al año, no diría que soy novelista, porque leo mucha no ficción, porque leo periódicos constantemente, pero es verdad que luego miro para atrás y entre los 10, 12 y 30, 25 años yo leí infinidad de novelas y todo eso se queda con uno, te acompañan y al final las acabas soltando por algún lado. ¿Cómo se lleva? Me preguntan aquí, otra pregunta, ¿cómo se lleva una vez que termináis una obra, una novela o también una crónica, el resultado final, una vez terminadas? ¿Tenéis
Juan, ¿cómo has vivido, por ejemplo, la recepción de Rewin? Bueno, es la sensación de... Y ahora, después de haber escrito la novela, deja de ser escritor y conviértete en vendedor, ¿no? Y habla de tu novela. Cuando en realidad escribes novelas para no tener que hablar de ellas, ¿no? Escribes para no tener que hablar. Pero claro, ya no se entiende el proceso. Bueno, Sí. pero hay un hecho, que es el propio hecho de la comunicación, ¿no? Que es la comunicación, antes hablábamos de la amistad, que es como ese pozo de solidaridad, de estar como en contacto con alguien, ¿no? Ahora yo creo que nosotros estamos en contacto con mucha gente que nos está siguiendo. Sé que nos siguen algunos de buenos amigos y escritores que hemos visto por ahí, a Milena Busquets, que saludamos desde aquí, a Kirmen Uribe, que ya no sé si continúa, pero nos ha estado oyendo. Bueno, hay una serie de... Se fue en una respuesta de Juan. Ah, está bien. El caso es que ese pozo de... Ya, me he perdido. Algo os iba a decir muy deslumbrante que me he perdido por el vericueto. El asunto es que en el hecho de escribir mismo hay una necesidad del escritor de estar en conexión con algo, de conectar con algo, ¿no? De no estar solo, o de sí estar solo, pero de una manera más auténtica que cuando uno está solo y no está escribiendo, Claro, pero ¿no? perdona, a mí me encanta Esto interrumpir. es el sentido, digamos, de la escritura y de un libro logrado, a mi entender, ¿no? Que una vez que te desembarazas de él, tú ya has recibido ese placer de la escritura y de haber estado durante un rato, un tiempo de tu vida, haber soltado ahí un flujo y sientes que ahí estás comunicando, ¿no? Que estás en comunión con alguien, en comunicación, perdón. Y esto pasa, creo yo, en los libros y en el ejercicio del periodismo también. Que hay una voz que se está desplegando y que está haciendo vínculos con otros, ¿no? Bueno, vínculos es una palabra un poco... Eso es lo que yo quiero decir. Yo creo que es vuestro caso, ¿no? Que sois dos autores que estáis en el periodismo y en la literatura con una verdad y con una razón, ¿no? De conectar, de comunicar, ¿no? No sé qué pensáis. Sí, pero yo creo que efectivamente el proceso de la escritura te proporciona todo eso, ¿no? Pero cuando acabas de escribir la novela, cuando envías la columna o el reportaje, al menos yo lo hago con la sensación de, bueno, lo mejor se ha acabado. Y ahora viene otro proceso, ¿no? Pues que, claro, que quieres recibir la aprobación, digamos, que quieres además llegar a cuantas más personas sea posible, ¿verdad? Pero yo ya luego con la sensación de, bueno, y esto es otro proceso más infeliz, ¿sabes? La escritura en sí es el gran momento. Yo tengo 42, pues fíjate, llevo 19 años escribiendo en un periódico. Sé perfectamente lo que tengo que hacer para conectar con la gente prostituyéndome. Perfectamente. Y veo a mi alrededor a mucha gente que lo consigue haciendo eso. Pero para mí el reto maravilloso, por supuesto lleno de altibajos y demás, es conectar con la gente, llegar a mucha gente sin prostituirte. Es decir, sin pasar de líneas rojas, manteniéndote fiel. No te digo unas ideas porque fíjate, han pasado 20 años. Hay algunas ideas mías que han circulado y que han cambiado. No te hablo de eso, te hablo de una suerte de estilo ya no de escritura, sino de vida. Y yo conozco a mucha gente y muchos referentes míos que han hecho eso, que han conseguido a un grupo de gente y a un grupo grande de lectores que los han aceptado como son sin tener que darles la razón siempre, sabiendo que un día se van a enfadar con ellos y demás. Y para mí ese es el reto, no te estoy diciendo que lo haya conseguido, pero mi reto y el entusiasmo que tengo yo cada día cuando me pongo delante del ordenador para escribir es, quiero conectar con el mayor número de gente, eso siempre, de verdad. O sea, y cuando voy a facultades alguna gente me dice, uy, es que como si esto fuese, perdón, eres periodista, tienes que informar o opinar o analizar
para el mayor número de personas que tú puedas, utilizando los instrumentos que tú puedas, pero sin prostituirte, pero sin dejar de lado lo que tú eres o adoptando herramientas deshonestas como tanta gente y tantos periódicos ahora mismo están haciendo. Pero para mí ese es el entusiasmo, o sea, lo que realmente, lo llamativo es intentar conseguirlo, intentar ganar el maratón de lo que sea sin coger atajos, ¿no? Y por supuesto que a lo mejor no lo vas a ganar, pero por lo menos vas a hacer una posición digna. Y a mí es lo que más me gusta cuando escribo en un periódico, ¿no? Y desde luego no tengo ningún tipo de complejo a la hora de, si tengo un reportaje, un gran reportaje entre manos, yo coloco al principio, en el primer párrafo, la escena o el diálogo o la descripción más potente. Porque sé que tengo que atrapar al lector. No soy ajeno a las nuevas tecnologías. Sé que antes un tipo compraba el periódico, se sentaba en su sofá y leía y aguantaba 2 párrafos de algo un poco más soporífero. Pero ahora sé que tiene la pestaña de al lado que le va a dar al dedo y que se va a cambiar. O sea, juego a eso. Pero lo que no voy a jugar es a mentir o a utilizar otras cosas torticeras para mantener la atención del lector. Pero me parece indispensable mantenerla, desde luego, dentro de un orden, dentro de unas reglas, dentro de un reglamento. Juan, para ti la atención o digamos la seducción del lector juega también tiene ese papel importante. Me preguntas a mí, ¿verdad? Sí. Probablemente el lector es lo más importante, pero yo confieso que en el proceso de escritura para mí el lector no existe. Y creo que eso incluso honesto por mi parte, y es horrible decir esto, ¿sabes? Pero creo que es más auténtico si pienso en lo que quiero escribir sin calcular si le va a gustar, lo que yo escriba tendrá que ser lo mejor para el libro que quiero escribir. Además, tengo que escribir el libro que me interese escribir a mí, ¿sabes? Si conozco una historia que puede interesar a los demás, pero yo no me siento seducida por ella, no puedo escribirla, ¿no? Entonces, no, yo escribo como realmente si el mundo no existiese, fuera de mi ordenador. Te interrumpo por precedente de antes. Por alusión. Hablamos de libros. Bien, yo estaba hablando de crónica. De todos modos, es verdad que tú no puedes escribir pensando si va a gustar o no va a gustar, pero sí es verdad que tienes que escribir. Yo hablaba de crónica y de reportaje, evidentemente. Cuando escribes un libro, lo último que puedes pensar es a quién cojones puede gustarle o no. O sea, me tiene que gustar a mí y tengo que estar yo de acuerdo con él. Pero de todos modos, sí es verdad que escribimos, sobre todo en un periódico, también en un libro, sabiendo que esto es legible, que esto puede leerlo alguien que lo va a querer seguir leyendo cuando lea las primeras páginas. No gustar. Bueno, gustar o no gustar es una cosa completamente subjetiva, pero sí saber que esto conecta con cierta gente, porque si no, pues lo escribiríamos y se lo entregaríamos a la gente que nos interesa. Bueno, evidentemente, es que es como el amor que uno necesita, ¿no? Más que otra cosa, que tanto el oficio del escritor como el del periodista hay un origen, una semilla de que uno quiere ser querido, ¿no? Quiere contar las cosas de modo que le quieran, ¿no? Sí, pero yo entiendo lo que está diciendo Juan. No se puede escribir pensando con esto me va a querer mucho la gente o con esto le va a gustar a mucha gente. No, uno tiene que escribir lo que le sale de dentro, si le sale algo, y escribirlo con la mayor libertad del mundo sin pensar. Pero es verdad que escribes sabiendo que estás escribiendo lo mejor que puedes, porque escribir lo mejor que puedes es que los demás lo vayan a leer de una forma más o menos bien, o sea, transparente, que vas a conectar con la gente, ¿no? No sé. Es decir, no escribimos, voy a escribir de la forma más opaca y oscura posible para que, no sé, hombre, Joyce a lo mejor cuando después de escribir el Ulises que se ponga con el feeling as wake, pero creo que de alguna forma escribimos porque queremos que la gente lea lo que escribimos, sin llegar a poner frases indecentes, pero en fin. Juan, dime algo. Bueno, yo creo, primero, creo que no sabemos por qué escribimos, no conocemos la verdadera razón por la que escribimos. Nos divierte y escribimos. Y sabemos... Creo que el otro día Alberto Olmos dijo una cosa muy inteligente, dijo, escribe el que no tiene nada que decir. Me pareció bastante genioso. Perdona, Juan, ya no te interrumpo más en todo mi puta vida. Estaba a punto de soltar la genialidad.
y ahora tendré que decir una Bueno, te sería. estoy No, saboteando. a ver, que sí, que queremos llegar, queremos comunicar, pero realmente el hecho de concebir una historia, relatarla, más allá de que disfrutas haciéndolo, ¿sabes? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué se escribe? ¿Por qué algo va mal? ¿Por qué algo va bien? ¿Sabes? Yo creo que toda respuesta a esta pregunta tiene algo de ficción, de necesitar legitimar lo que estás haciendo. Y como en el fondo nunca lo descubrirás, porque forma parte quizás también de esto, de los misterios de la vida, ¿sabes? Te engañas a ti mismo, no demasiado deshonestamente, diciendo que escribes para que te quieran o cosas por el estilo, ¿no? Pero no Como sé, si no como si no te quisiesen cuando no escribes, ¿no? Es bastante deprimente esa frase. es deprimente, sí. Bueno, ya. No, digo, no, ya sé que no es tuya, sé que es de García Márquez, creo, ¿no? Escribo para que me quieran, pero, Sí. joder, yo no sé, tú, yo, Luisa, si no escribimos nos quieren igual, ¿no? Bueno, yo No creo la que, gente, yo nuestro creo entorno, no creo un que desconocido. yo creo que en vosotros, que sois aquí, para mí, no sé, la elección para esta charla no es casual, ni porque los dos seáis gallegos, ni porque seáis amigos, no, es porque verdaderamente a mí me parece que el que escribe en periódicos y alcanza el eco que tiene Manuel o que tiene Juan en su desempeño, en su desarrollo, en sus crónicas, no es azaroso, ¿no? Hay una necesidad. Uno es un escritor de raza, uno es un periodista de raza. Y eso significa, y yo no sé si estáis de acuerdo, que uno necesita al lector, no, que uno necesita esa comunicación, que va con uno, no sé, que no es algo que uno desee, es algo que necesita, ¿no? Pero O que yo no sé si, no si lo sugieren. necesita, si lo necesita como parte ineludible del proceso. La literatura no se concibe sin ser leída, ¿no? Eh, no, no. O si no, también necesita al lector para, digamos, para empezar y concluir su proyecto, ¿no? Si tiene el lector en mente como la gran meta, ¿sabes? Que le da sentido a lo que hace. No sé, yo tengo la sensación de que lo que hago tiene sentido en sí mismo. A mí me divierte. Me divirtieron escribir las novelas que nunca publiqué. Eran malas, como el veneno, ¿sabes? Pero para mí fue un gran momento escribirlas. Y fueron novelas sin lector. Obviamente uno ha probado que las cosas en su vida van mucho mejor con lectores que sin lectores, cuando te dedicas a escribir. Y entonces llega un momento que sí, quieres lectores y más lectores. Entonces el lector es importantísimo, pero en un momento del proceso literario, ¿sabes? No necesariamente desde el principio. Bueno, creo que todas las preguntas que nos han ido volcando os las he preguntado más o menos. Si no queréis preguntaros nada a vosotros mismos, el, el cierre que yo haría, digamos, a esta charla es el desafío en realidad es el oficio, ¿no? El oficio mismo, la tensión con el oficio, ¿no? En el caso de Rewin y en el caso de Mala Herba hay una aportación para mí evidente dentro de cada uno de estos libros que es que no la habría, digamos, en el cosmos de las lecturas disponibles sin vosotros no estuvierais ahí trabajando y escribiendo, ¿no? Con Rewin yo sentí un poco, no sé si los lectores que nos están oyendo lo compartirán, que se contaba desde la más total, desde la belleza, la destrucción, ¿no? Y que esa destrucción no estaba en primer plano, que era como algo accidental y accesorio en segundo plano, y era algo bonito y bello esa manera de escribirlo, ¿no? Y de contarlo, que por encima de todos los dramas está la vida, ¿no? Y la superación
de alguna manera. Y en el caso de Mala Herba, pues desde el principio, ¿no? Que te capta con sus páginas y con ese niño de 10 años, pues hay ese aire de intemperie, ¿no? Y de inocencia y al mismo tiempo de mirada crítica, ¿no? Una visión y una mirada crítica que está en el niño desde el principio eh, y que nos abre al lector adulto la posibilidad de que la visión crítica sea compatible con la inocencia y la tolerancia, ¿no? De la niñez y de la infancia, ¿no? Que podemos estar juzgando a nuestros padres del peor modo posible, pero al mismo tiempo amarles por encima de todo, ¿no? Las dos cosas pueden ir juntas, ¿no? Y esto me pareció muy bonito, muy bello, vuestros libros. Esto sucedió los meses que estábamos siendo confinados. Han sido dos lecturas fabulosas, Juan y Manuel. Gracias. Yo os agradezco de verdad haber escrito estos libros. Estoy segura Muchas que gracias. los lectores de los dos clubs de París y Burdeos estarán teniendo también esta experiencia y todos los que nos han seguido. Así que muchos libros, muchos artículos y muchas bonitas historias. Un beso. Si queréis terminar y decir algo. Nada, yo darte las gracias a ti, al instituto, a la gente que se ha sumado a participar y a Noel decirle que lo quiero mucho, que tengo ganas de verlo ¿A quién? Amigos. ¿A mí? muchos éxitos con la nueva novela. Y que te cortes el pelo. ¿Me ha dicho a mí? Claro, todo eso para ti. Ah, vale, vale, perdona. Entendía a Joel o algo así. Vale, Manuel. Gracias, cariño. De verdad, no estaba bromeando. Te lo juro que pensé que eras otro y estuve mirando otros participantes por si a quién se refería. Gracias. Mi nueva novela, como Mala Herba, sale muy en buena parte por gracias a Juan Tallón, que es mi primer lector cero y la primera opinión que tengo en cuenta. Así que si no os gusta, por favor, las quejas a él para preguntarle qué carajo le digo. Juan, ¿cuándo tú estás ahora? Dentro de una semana exacta, Miss Martes se llama. Miss Martes, la bueno, novela sale en Miss una... Martes. Miss Martes, Marte Miss Martes, de planeta. eso es, Miss Martes, ¿no? Sí. Y, nada, es como... ¿Cómo? Le pregunto a Juan, ¿en qué está? Ah, perdón. Perdón. ¿Qué nos anuncias? ¿Qué podemos esperar en breve? No, en breve, Luisa, no podemos esperar nada. Siempre hay que esperar algo, Juan. Sí, pero yo creo que Luisa preguntaba por un título, por una nueva novela o algo así. Quizás un año, pero un año pasa rápido. Un año son 3 olas de pandemia. En nada tenemos el libro. Pero os lo estáis Un pasando año. bien. Esta frase es muy buena, es verdad, que si estamos confinados en 3 meses pasa un año. ¿Sí? Todo lo que podíamos hacer en un año, si estamos confinados, lo hacemos en 3 meses. No tengo ninguna duda. Bueno, esperemos que la situación vaya mejorando, ¿no? Que mejore para todos. Que nada, chicos, que os deseo lo mejor, que nos veamos pronto con todos, con todo este tema más arreglado y más mejor, en mejor situación. Y nada, que un beso y muchas gracias. Gracias a todos y a los que nos Un beso para los dos y para todo el público que nos está viendo. Chao. Chao. Hasta otra. Hasta pronto.